La palabra la vamos a encontrar en Juan capítulo 4, verso 23. Y dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este pasaje es tremendo porque nos está hablando de la iglesia que el Señor está buscando, una iglesia que en verdad le adore, una iglesia que en verdad le sirva. Y ahora que estamos tan cerca de celebrar la Navidad, una fecha en que la gran mayoría de las personas, no solamente afuera, la gente que no conoce al Señor, se concentran en la fiesta, en los regalos, en la cena y en muchas otras cosas, y no en la razón principal, que es el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando no se reconoce, en lo que creo yo, el objetivo de esta fecha, la motivación detrás se traslada y termina siendo una fiesta más de regalos, de comida, de paseos y de compartir. Pero el foco no es Jesucristo muchas veces. La palabra de Dios nos recuerda a unos sabios que adoraron a Jesús. En Mateo capítulo 2, verso 1, 2 y 11 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Si ustedes pueden ver, para estas personas su objetivo era Jesús y su motivación era adorarle. Lo podemos ver ahí, la adoración tiene que ver con postrarnos, inclinarnos, reconocer, ¿no es cierto?, la deidad. Nada era más importante para ellos. Ninguna otra cosa que nosotros pudiéramos pensar era más importante para ellos, tal así que para lograr su objetivo hicieron un largo viaje desde el oriente, no tan cerca, muy lejano, pasando por incomodidades y peligros para adorar al rey de los judíos, el rey de los judíos. Una gran enseñanza, quiero decir yo, para todos quienes decimos ser creyentes, para todos quienes hemos recibido a Cristo, y que muchas veces el centro de nuestra adoración, el principal objetivo, cambia porque ponemos muchas otras cosas, otros intereses, en el lugar de importancia en nuestros corazones. La pregunta es: ¿qué es más importante para nuestras vidas? Porque si Jesús realmente es quien dice ser, y para nosotros es el Salvador del mundo, a quien fue enviado para rescatarnos de nuestra condición de muerte espiritual, entonces el centro de nuestra adoración no son las cosas, no es lo externo, sino Jesús. Jesucristo es el centro. Jesucristo es el motivo más importante de la adoración de todo creyente. Digo esto porque es una realidad que he visto en personas que al comenzar, nada era más importante, al comenzar sus vidas, nada era más importante que seguir y servir a Jesucristo, el Señor. Él era el centro, el objetivo y la motivación de sus vidas. Eso ha sucedido no solo una vez, sino muchas veces en personas que
por distintas otras motivaciones pierden el objetivo, que es Jesús. Entonces, nosotros podemos apreciar a mucha gente cuyo corazón estuvo entregado en adoración al Señor, pero que de a poco en el tiempo fue cambiando. Y poco a poco otras cosas, otras motivaciones, otros intereses estaban en sus corazones ocupando el lugar que antes era de Jesús. El problema, mis amados hermanos, es que quienes dejan a Jesús como el centro de su adoración no lo reconocen, no se dan cuenta, lo cual es peligroso. Y digo que es peligroso porque volver atrás o alejarnos de Jesús y enfocarnos en las cosas, en los elementos, en lo que nos rodea, es un peligro tremendo. En Apocalipsis nosotros encontramos las distintas etapas por las que ha pasado la iglesia, reflejadas en 7 iglesias que existieron en el tiempo. Las últimas 2 son la iglesia Filadelfia y la Odisea. Estoy haciendo este foco de lo que son o fueron las iglesias de ese tiempo, porque estas representan a todas las iglesias, a todos los tiempos por los que ha pasado la iglesia del Señor. Solo daré algunos datos de ellas. Filadelfia, según el capítulo 3, los versos 8 y 10, era una iglesia que aunque tenía poca fuerza, dice la Escritura, había guardado o puesto por obra la palabra y no había negado al Señor. Es muy importante porque cuando habla de que esa iglesia no había negado al Señor, eso significa que el Señor todavía en cualquier circunstancia era el centro de adoración para esa iglesia. Por tal razón, el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerde que esta es la iglesia que está antes de la última, es decir, está previendo los tiempos que se acercan, tiempos de gran tribulación sobre la tierra. Y ya está diciendo ahí que lo iba a guardar por causa de que su enfoque estaba siempre siendo el Señor. Su adoración era Jesús. Y ellos en cualquier circunstancia permanecían en su enfoque correcto. Con toda seguridad, esta iglesia previa a la etapa final de la iglesia en la tierra, antes del arrebatamiento, recibe la promesa de ser guardada para la hora de la prueba. Pero la última iglesia que representa la etapa final de la iglesia en la tierra tiene un cambio notorio, un cambio muy grande. Vemos que el centro u objetivo de adoración ya no es Jesús. De hecho, el verbo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Qué tremendo, hermano. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está queriendo volver a una plena restauración, donde Él nuevamente sea el foco de atención de esa iglesia, pero está afuera y está esperando que esa iglesia, la iglesia del último tiempo, le abra la puerta para volver a la comunión con Él. Según yo creo, estamos en la etapa que representa la Odisea, una iglesia que ha perdido el objetivo principal, que es Jesús, reemplazándole por otras motivaciones de este mundo. Qué triste ver que esto lo estamos viendo ahora, cuando muchos han vuelto su mirada
en lo material, dedicando tiempo y esfuerzo a cosas que no merecen más atención que la persona de Jesús. Digo porque estamos en el último tiempo, dejando como centro de adoración en sus vidas las cosas materiales. La iglesia de la Odisea continuaba funcionando, pero aun cuando cantaban, oraban, ofrendaban, solo era religión. Estamos hablando de la iglesia que nos representa a todos hoy día. No estoy hablando de toda la iglesia, pero es lo que dice la Escritura acá. Esto ocurre cuando Cristo no es el centro o lo más importante en nuestras vidas. Aunque no lo digamos, Jesús es el centro, lo más importante. La verdad está en lo que hacemos, no en lo que decimos. Yo puedo decir que Jesús es el centro de mi corazón, pero cuando yo hago cosas que tienen que ver con los asuntos materiales y todo lo demás, y pierdo el foco, ese enfoque de Jesucristo en mi vida, obviamente no estoy adorando a Jesús, sino que estoy poniendo mayor atención en lo material. Pero nosotros vemos ahí en la Escritura que en su gran amor Jesús está llamando a los suyos a salir del engaño de las riquezas y de la falsa seguridad que brinda lo material. Porque lo material, si bien es cierto, es necesario. El problema es cuando nos enfocamos y ponemos nuestra mirada en eso y olvidamos que Jesucristo es el centro de nuestra adoración. Él dice: si oyeres mi voz y abres tu corazón, yo entraré. Es tiempo de oír la voz del Señor. La adoración la entregamos a quien nos rendimos, sea algo material o un ser vivo. Si usted se rinde a lo material, ese es su centro de adoración. Eso es. De lo que está lleno el corazón, eso es lo que nosotros estamos enfocados. Cuando estamos enfocados en las cosas materiales, ese es nuestro centro de adoración. Hoy muchas personas atraídas por la fama afuera en el mundo, las riquezas y la falsa seguridad que éstas puedan brindar, se han rendido al enemigo de sus almas. Jesús fue tentado a postrarse. Y usted lo sabe porque hemos compartido este pasaje en otras ocasiones. Jesús fue tentado por el diablo a postrarse ante él, a cambio de todos los reinos de la tierra, diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Recuerde la postración. Cuando una persona se inclina o se postra y le rinde pleitesía a aquello que es inanimado o aquello que está animado, un ser vivo, se está rindiendo, él está rindiendo culto, es su centro de adoración. Y eso es lo que buscaba el enemigo, que Jesús se postrara en Mateo 4:8. Pero el Señor resistió al tentador diciendo que solo al Señor nuestro Dios hemos de adorar y servir. ¿Está nuestro corazón rendido a Jesús? Pregunta. ¿Es Él el centro de nuestra adoración? ¿Consideramos al Señor antes de abrazar decisiones que puedan desplazarlo del primer lugar en nuestras vidas? Pensamos, meditamos antes de tomar una decisión que nos puede atrapar y hacernos perder el foco de Jesús y hacer de esto que nos tienta, porque muchas veces somos tentados y nos alejamos de la adoración que Jesús merece. O tal vez primero vemos los beneficios que tendremos si aceptamos una motivación nueva en el camino. ¿Cuántas personas, hermano,
Ni siquiera tienen ese momento para decir lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, o esta cosa que está viniendo para mí, que es importante. No quiero decir que no sea importante, que es importante. Me puede arrebatar el tiempo, me puede sacar del centro de adoración. Jesús pasará a segundo plano si le pongo mucha más atención a esto, esta decisión. ¿Cuántas personas deciden, hermano? Deciden porque hay situaciones que tal vez se producen, ¿no? Y está ahí para tomarlo. Pero si no estamos fortalecidos espiritualmente y no tenemos en nuestro corazón con todo, ¿no?, a Jesús, el motivo más fuerte, Jesús, hermanos, tarde o temprano nos vamos a ir diluyendo en el tiempo de adoración, y Jesús va a pasar no solo a un lado. Algunos pasan la historia. Yo fui cristiano, yo participé en la iglesia, yo me acerqué un día a Jesús, y lo vemos allí. Tal vez le ha ido bien, enriquecido, tiene muchas cosas, usted sabe, pero perdió aquello que era importante en su vida, lo más importante, a Jesús. Tenemos que cuidarnos. No digo que no podemos aspirar a realizar otros desafíos, pero sí que aquello no influya negativamente en nuestra relación con aquel que es digno de ser el primero en nuestra vida. No hay otro digno, hermano. No hay otro. El único que merece adoración hoy es aquel que dio su vida por nosotros allá en la cruz, que nos amó incondicionalmente porque Él quería rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. Si hoy día yo puedo decir tengo vida eterna, es por causa de Él, por causa de su gran amor con que Él me amó. De esta manera usted tiene que aprender a pensar. Cristo le amó a usted, se entregó a sí mismo con muerte de cruz para que usted hoy día tenga vida eterna. Entonces, Juan capítulo 4, el verso 20 al 24 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. No será así. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Según estas escrituras, Dios no está buscando adoración. Dios está buscando adoradores. Él no busca adoración, está buscando adoradores. Que adoren en espíritu y en verdad. No cualquier adorador, en espíritu y en verdad. Cualquiera puede adorar, hermanos. Cualquiera. La gente afuera en el mundo adora también. Adoran imágenes, van a cultos satánicos. Todo el mundo tiene centros de adoración. La mayoría de las religiones paganas tienen ídolos donde el fanatismo crea sus propios dioses. La mayoría. Y esa gente va a adorar. Se rinden, pleitesía, se doblan, se inclinan ante aquellas esculturas que no pueden hacer nada por ellos. Pero no todos pueden adorar en el espíritu. Este es algo que nosotros como iglesia tenemos que considerar. No
toda persona puede adorar en el Espíritu. Lo he enseñado. Si no ha nacido una persona al Espíritu, no puede ser un adorador en el Espíritu, porque tiene que tener vida espiritual para ser un verdadero adorador. Entonces, para esto sucede que el adorador tiene que haber nacido de nuevo a la vida del Espíritu. Vea cómo el Señor hace esta diferencia al decir a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes están adorando lo que no saben. En otras palabras, ustedes están ciegos siguiendo la tradición de los hombres. Todavía están en la ceguera por no tener vida espiritual, inmersos en una religión. Esa es la condición de la mujer samaritana. Ella estaba inmersa en una religión. Su vida era totalmente decepcionante para ella. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, no cualquiera, tales adoradores busca que le adoren. Entonces, cuando nosotros decimos tales adoradores, ¿a qué se refiere? A lo que el Señor está diciendo. Ahora es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto que el Señor está hablando y está corrigiendo en la mujer samaritana ocurrió hace más de 2000 años, cuando Jesús estuvo con ella ahí. La religión tenía a esta mujer viviendo lejos de la verdad y esclava del pecado. Pero hoy aún hay miles de personas participando en congregaciones adorando lo que no saben. Están adorando lo que no saben, participan, cantan, ofrendan, pero en sus vidas, en lo cotidiano, hay otras motivaciones que están en primer lugar. Porque para adorar en el Espíritu y en verdad es necesario nacer de nuevo a la vida del Espíritu. Y es ahí, con el nuevo nacimiento, que comienza una nueva vida. Es ahí que nos convertimos en nuevas criaturas, cuando tenemos un encuentro con la verdad, como ocurrió con la samaritana y con el apóstol Pablo. Tuvieron un encuentro con la verdad y sus vidas cambiaron. Y comenzaron a ser esa clase de adoradores que el Padre busca. Por eso digo que Dios no busca adoradores, sino, como dice la Escritura, tales adoradores. No voy a decir calidad, una cualidad, puede decir, de adoradores, gente que tiene cierta cualidad, y es la vida del Espíritu. Personas que anhelen su presencia más que cualquier otra cosa. La pregunta es cómo identificar a un adorador. ¿Se ha preguntado cómo yo puedo identificar a un adorador? Hay tres cosas que están siempre en la vida de un adorador verdadero. Lo primero es el hambre de Dios. Lo segundo es fe en Dios. Y lo tercero es pasión por su presencia. En el primero, hambre de Dios, el Señor nos da ejemplo de ser un adorador por su hambre. Es el mejor ejemplo. El hambre que él tenía es lo que lo identifica a él como un adorador. ¿Qué significa hambre? Hambre es la noción que indica una necesidad no satisfecha. Cuando usted tiene hambre, usted tiene noción aquí y dice, tengo hambre. Me doy cuenta que tengo hambre de algo, obviamente de alimento. Tanto en lo natural como en lo espiritual es igual. Jesús tenía hambre.
Dice lo espiritual, esta necesidad no satisfecha es saciada solo cuando se ha hecho la voluntad de Dios en lo espiritual. Jesús lo está manifestando allí. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, come, hemos traído que comer, come. Y Él le dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, Él dice, no estoy satisfecho, tengo hambre de cumplir el propósito, lo que Dios me envió a hacer esta tierra, que era la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Ese era su objetivo, la salvación de las almas. No había otro objetivo. Y Él estaba hambriento por hacer la voluntad del Padre. Eso significa adoración. Tu voluntad sea hecha en mi vida, está diciendo el Señor al Padre. Ese es mi hambre. Persigo eso. No hay otra cosa en mí que me pueda desenfocar de lo que el Padre me ha pedido que haga. Soy un adorador. Eso es lo que está diciendo Jesús. El hambre por Dios indica que estás vivo a la vida del Espíritu y que solo enfocado en hacer su voluntad estaremos satisfechos. No hay satisfacción para una persona que ha nacido a la vida del Espíritu de terminar sus días enfocados en otra cosa y no haciendo la voluntad de Dios. Porque sabemos que llegaremos al final de nuestra vida en la tierra y si no hemos cumplido el propósito de Dios, no tendremos ninguna posibilidad de experimentar el gozo cuando estemos en su presencia. Será todo lo contrario, hermanos. ¿Hay hambre por Dios en nuestras vidas, hermanos? Hoy día usted tiene que preguntarse, ¿por qué tengo hambre? Tengo hambre por terminar esto otro, esto es lo que me interesa, esto es lo que me enfoca a mí y quiero hacerlo y esto estoy persiguiendo y mientras no lo termine esto, hermanos, que es algo nuestro, ¿no? No puedo dejarlo de hacer. Ese es mi hambre. Pero la persona que es del Espíritu, hermano, tiene hambre por hacer la voluntad de Dios. Pero eso le digo, cuando una persona es espiritual, nació a la vida del Espíritu, y esta persona está haciendo la voluntad de Dios, enfocado en eso, todo lo que haga después, cantar, adorar, saltar, bailar, brincar, todo lo que haga, hermano, nace de un corazón de un adorador, de adentro. No es solamente la figura de cantar, porque todo el mundo canta. Toda la gente afuera adora, pero adora cualquier cosa. En segundo lugar, fe en Dios es otro síntoma de un verdadero adorador. Y este ejemplo lo vamos a tomar de Abraham, el padre de la fe. Dice Romanos capítulo 4, versos 18 al 21. No lo voy a leer todo, voy a parafrasear acá. Que él creyó en esperanza contra esperanza, que a pesar de los problemas su fe no se debilitó y que no dudó de las promesas de Dios, aunque ya eran viejos, sino que se fortaleció en la fe, convencido que Dios cumpliría lo que había prometido, que les daría un hijo. Estaban viejos ya, pero él tenía fe. Fue así que el día en que Dios le dijo que sacrificara a su único hijo Isaac, él respondió con obediencia inmediata. No titubeó, no se sentó a pensar, pero ¿cómo Dios me va a quitar al único hijo después que me lo prometió, me lo dio y ahora quiere que lo sacrifique? A mí me llama la atención Génesis 22:5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos:
espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Adoraremos. Esta es la voluntad de Dios, vamos a adorarlo. Era su hijo, podemos decir, pero el hijo estaba allí, a lo mejor no sabía, o sí sabía, pero estaba allí también. Vamos y vamos a adorar. Dios es primero, si Él dice, nosotros obedecemos. Vamos a adorar y volveremos. La fe de un adorador está en la obediencia. Si Dios dice algo en su palabra, nosotros tenemos que obedecerla. No necesariamente cuando alguien está predicando, el predicador dijo esto y dice la palabra, la voy a tomar en cuenta. No, hermano, cuando usted lea la palabra y encuentra allí que Dios está hablando acerca de algo que es necesario hacer, usted, o como es un ser espiritual, obedece simplemente sin esperar que otro se lo diga, porque Dios está hablando por medio de su palabra. Entonces la fe de un adorador está en la obediencia, en hacer lo que Dios dice, aunque sea necesario un sacrificio. Un sacrificio. Abraham estaba siendo llamado por Dios a deshacerse de su hijo en el fondo. Aquí estaríamos nosotros dispuestos que Dios nos pidiera si esto es su voluntad. Yo creo que Dios nos prueba para que nosotros, no Él, seamos confirmados en la fe a través de la obediencia. Él nos prueba, Él prueba nuestra obediencia. ¿Habrá algo que Dios nos ha pedido que sacrifiquemos? Algo que tal vez está ocupando el lugar que a Él le pertenece o que a Dios le corresponde en nuestras vidas. Tenemos que meditarlo, pensarlo, hermano. Si usted es una persona de fe y no obedece, entonces su fe está ahí nomás. Pero si somos gente de fe, lo que tenemos que hacer es decir, amén, sí Señor, se hace como tú ordenes, porque tú eres el dueño de mi vida y todo lo que tú hagas no me va a perjudicar, todo lo contrario, fortalecerá mi fe. Amén. En tercer lugar, la pasión por Dios o por Él es un tercer síntoma de un adorador. En Juan capítulo 12, versos 2 y 3, dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María, acá en este caso, María de Betania, nos muestra cómo es aquella persona que arde cuando hay pasión en su interior. Su osadía y disposición a servir al Hijo de Dios no tenía precio. Era una mujer que tenía una pasión tremenda hacia aquel que estaba a su lado. Reconocía a Jesús como el Señor. Y es una forma de servicio porque ella está sirviéndole a Él con este ungüento tan caro para esa época. Dice que era un precio muy alto, 300 denarios, que en este momento no tengo ¿cuánto se llama la traducción? No es, como es cuando uno hace el cambio, ¿no? A la moneda nuestra. Porque una persona apasionada por Dios
no calcula el costo o el sacrificio que involucra el servir al Señor. Si usted calcula el costo en todo lo que Dios le pide que haga, usted no es una persona apasionada. Usted es esa persona que calcula y que está viendo tal vez de una manera diferente lo que está ocurriendo. Fíjese que en ese lugar estaba Judas, el cual vio la situación que esta mujer apasionada rompe aquel objeto, ¿no es cierto? Y comienza a vaciar sobre los cabellos de Jesús y a enjugarlos allí, y piensa: esto es un desprecio. ¿Cómo puede despreciar algo tan bueno, de tanto valor? Se pudo haber dado para otras cosas. No sé si lo tengo acá anotado. Esto era un costo de unos 300 denarios, más o menos, el valor. Y ahí estaba Judas viendo la acción de esta mujer apasionada por Jesús, pero calculando y diciendo: ¿por qué no dieron esto a los pobres? O lo vendieron por 300 denarios. Obviamente no lo estaba diciendo porque fuera un filántropo, una persona de buen corazón, sino porque él tenía interés en el dinero. Piense usted, ¿es una persona apasionada por Jesús? Necesitamos llegar a ese nivel de adoradores, hermanos. Un verdadero adorador tiene cualidades, y estas tres que le estoy mencionando, hay otras, pero estas tres que le estoy mencionando tenemos que considerarlas. El verdadero adorador no calcula, simplemente se entrega su propio corazón, su propia vida al servicio del Señor. Porque en el fondo usted fue comprado a precio de sangre. Es decir, su vida, la vida que hoy día tiene, no le pertenece a usted, le pertenece a Cristo. Usted tiene dueño. Por lo tanto, si usted está calculando, usted no está reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Usted no está dispuesto a adorarle tampoco, ni con sus ofrendas, ni con su vida, ni con su servicio, ni con esto. Siempre va a calcular: ¿puedo? No puedo, no tengo tiempo, tengo esto. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser apasionados por Jesús. Es tiempo de ser gente de fe que está dispuesta a sacrificar sin medir, porque Cristo nunca hará algo malo en contra nuestra. Todo lo contrario, Él siempre nos prueba para que nosotros comencemos a brillar diferente. Las pruebas van fortaleciendo nuestra vida. Y también, como ocurrió con Abraham, hermanos, él era un adorador y estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, lo mejor que él tenía, el único hijo. De esta manera, yo creo que es necesario en este tiempo especial, estamos cerca de Navidad, no nos confundamos, hermanos. La Navidad sí es un tiempo en que la gente se mueve para allá y para acá buscando algunos diversión. Hay mucho trajín, ¿no? La gente se mueve. Pero el objetivo principal para un verdadero adorador, un hijo de Dios, alguien que se mueve en el Espíritu, es Jesús. Él es el centro. Él es el motivo más importante de nuestras vidas. Él es el generador de vida, el que da vida. Y si usted hoy día está oyendo esta palabra, no es para mortificarle y decirle: usted está mal. Estoy diciendo que cada uno tiene que revisar, tiene que mirar cuál es su trayectoria, qué está haciendo, hacia dónde apunta su vida. Si realmente Jesús es el Señor,
que comencemos a enfocarnos o a reenfocarnos y decirle, Señor, no queremos que tú estés afuera, queremos que tú estés dentro, aquí en nuestros corazones. Queremos que tú nos acompañes, nos guíes y podamos adorarte en todo tiempo, no solamente cuando nos reunimos, sino en todo tiempo. En nuestras decisiones tú estarás presente, en nuestro tiempo de aflicción estarás presente. Cuando tengamos, Señor, que servirte, tú estarás presente. Allí en todo lugar, Señor, tú eres el centro de nuestra atención, de nuestra vida. Por eso hoy día no nos rendiremos, Señor, al enemigo, no nos rendiremos, Señor, al sistema, no nos rendiremos a la idolatría, no nos rendiremos a todo lo que otros quieran que nosotros hagamos. Nosotros nos rendimos a ti, nosotros nos doblamos ante ti, nosotros nos postramos ante tu señorío. Tú eres el dueño y a ti, Señor, adoramos. Amén y amén.